Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buen día. Los saludo de nuevo. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra 10ª cápsula, que incluso da pie a la última semana de nuestro curso de preparación para la presentación de su examen Ceneval. El día de hoy vamos a analizar el tema de la administración de sueldos y salarios. Y antes de entrar al análisis de este tema, es importante comentarles, como lo he hecho anteriormente, que en la descripción del video van a encontrar ustedes el enlace para la descarga de la bibliografía, por si ustedes quieren ampliar más los contenidos que se van a estudiar y analizar en esta sesión, y también van a encontrar el enlace para la realización del ejercicio que va a evaluar esta sesión también, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar el día de hoy con el tema de la administración de sueldos y salarios, pero es importante, ¿no?, comentarles, ¿no?, que a pesar de que el tema gira en torno a remuneración, incentivos y prestaciones, en el fondo es la administración de sueldos y salarios. Ok, sí es importante empezar el análisis haciendo esta diferencia, ¿no?, entre el sueldo y el salario. Sabemos nosotros que tenemos un principio del derecho laboral que es la justicia social, y ese principio nos dice que la remuneración que percibe el trabajador le debe de alcanzar para una vida digna, ¿sí? Entonces es importante saber diferenciar lo que es el sueldo y lo que es el salario. El sueldo, recuerden, siempre se va a aplicar a las cuestiones administrativas, a las cuestiones más intelectuales. El sueldo se paga o lo pagan las empresas, es decir, los empleadores, de forma quincenal. En cambio, el salario es aquel que se centra exclusivamente en las cuestiones o las actividades físicas, ¿sí? Y el periodo en que pagan las empresas el salario es de forma semanal, ¿sí? Pero ambos tienen ese objetivo de que lo que se percibe, el sueldo o el salario, le va a alcanzar al trabajador para una vida digna, ¿de acuerdo? Ok. Ahora bien, ¿de qué forma las empresas, las organizaciones administran los sueldos y salarios? Es decir, ¿de qué manera se pueden basar o de qué manera se pueden orientar para establecer el salario en sus empresas? ¿Sí? Recuerden ustedes que la administración de sueldos y salarios busca no solamente el equilibrio interno de la organización, sino también el conservar el equilibrio externo de salarios con relación al mercado de trabajo. Por lo tanto, las empresas están obligadas a elaborar escalas de sueldos y salarios, en este caso tomando como referencia algunos criterios. Algunas empresas, para establecer la administración de sueldos y salarios, es decir, para establecer los montos, utilizan investigaciones hechas por organizaciones, ¿sí?, en las cuales hayan participado, es decir, la empresa participó en el desarrollo de esa investigación que realizaron otras organizaciones para establecer sueldos y salarios. Otro medio que utilizan las empresas, ¿no?, es pues retomar investigaciones hechas por organismos especializados, ¿no?, como la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, ¿no?, o en este caso alguna investigación realizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. O el último elemento sería que la empresa promueva su propia investigación para determinar el monto máximo y llevar una buena administración de los sueldos y salarios, ¿de acuerdo? Otro elemento importante que es notorio señalar es el costo de la vida y su relación y sus efectos en el salario. Es visto, ¿no?, y sobre todo lo hemos vivido, ¿no?, que la inflación, ¿no?, en México, todo este efecto que genera la inflación, pues los índices de remuneración han tenido que ajustarse periódicamente hacia arriba para ayudar a los empleados a mantener su mayor poder adquisitivo. Recuerden que cuando el país se encuentra en periodo inflacionario, los precios de los productos tienden a subir, entonces el poder adquisitivo de las personas evidentemente es menor. Es por eso que el salario se ha tenido que ajustar, ¿no? Recuerden que la inflación ha venido atacando a números dobles, ¿no? Se está incrementando notablemente la inflación, por lo tanto los salarios reales
pues disminuyen debido a los incrementos en el costo de la vida, a menos que se mantenga el nivel de la inflación, ¿no? Que para eso tenemos instancias como el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la política fiscal y la política monetaria, ¿no? Pero lo que sí es importante señalar es que una de las consecuencias de la inflación ha sido que las escalas salariales pues se incrementan en general en una cantidad que usualmente está entre lo que se demanda y lo que la compañía debe, en este caso, proporcionar, ¿no? Pero aquí la idea principal es de que la administración de sueldos y salarios debe tener, ¿no?, en este caso, conciencia de que si hay un periodo inflacionario, en este caso tiene que ajustar, ¿no?, los sueldos y salarios para aumentar también el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿sí? Ahora bien, vamos a entrar al estudio de las prestaciones, ¿sí? Es un tema que pues a las empresas les preocupa mucho, ¿sí? Se puede decir que las prestaciones pues son pues, esos beneficios, ¿no?, colaterales al salario, es decir, adicionales al salario que una empresa o patrón otorga a su personal, ya sea en especie o en dinero, ¿no? Y en este caso las prestaciones tienen el objetivo de pues satisfacer las necesidades de tipo económico, educativo, sociocultural, recreativo, ¿no?, buscando atraer elementos idóneos para su ingreso a la organización, retener a los ya existentes y motivarlos o desarrollarlos para lograr su mejor desempeño, ¿no? ¿Sí? No obstante, pues el diseño y aplicación de prestaciones en las empresas no es nada sencillo, ¿no? Y es común encontrar que se pretenda estructurarlas, es decir, diseñarlas, establecerlas, con un perfeccionismo tal que únicamente logra hacer compleja su aplicación, ¿de acuerdo? El detalle es de que hoy en día se han propuesto una serie de clasificaciones, una serie de taxonomías, ¿no?, que pues pretenden, ¿no?, enlistar, ¿no?, explicar este conjunto de prestaciones que tienen acceso todos los trabajadores. En términos generales podemos clasificar o podemos establecer algunos criterios de clasificación. El primer criterio que vamos a centrar nuestro interés es la clasificación de las prestaciones por su forma. Aquí vamos a encontrar, ¿no?, o en este caso tres elementos, incorpora tres elementos, que es en dinero, en especie y un tercer elemento que es en facilidades, actividades o servicios. Por ejemplo, en las cuestiones del dinero, aquí se agrupan prestaciones como el aguinaldo, la prima vacacional, un premio por puntualidad, por ejemplo, ¿no?, el reparto de utilidades, ¿no?, el famoso PTU, ¿no?, una prima dominical cuando en este caso se trabaje un domingo, ¿no? Las prestaciones en especie, pues podemos mencionar algunas despensas, ¿no?, uniformes, algún vale para anteojos, servicios de transporte, etcétera. Y en las cuestiones de facilidades, actividades o servicios podemos incorporar el seguro de vida, ¿no?, servicio médico, algún servicio de comedor, ¿no?, el fomento al deporte, por solo mencionar algunos, ¿no? Recuerden ustedes que las prestaciones generalmente se otorgan por un sinnúmero de razones. La primera razón es la razón legal, ¿no? Es decir, te obliga, o la Ley Federal del Trabajo obliga, en este caso a los patrones, a otorgar un conjunto de prestaciones a sus trabajadores. Otra razón por las cuales se otorgan las prestaciones son por razones políticas o sindicales, ¿no? Es decir, el sindicato presiona, ¿no?, a través del contrato colectivo de que se otorguen un sinnúmero de prestaciones a los trabajadores, ¿no? Es decir, esta segunda razón sería más de presión sindical. Una tercera razón por las cuales se otorgan las prestaciones es por recomendaciones oficiales, ¿no?, o sectoriales de las autoridades federales o locales, ¿no?, que sugieren, ¿no?, el otorgamiento de una nueva prestación o el incremento de las existentes, ¿no? ¿De acuerdo? Nada más para señalar el por qué se otorgan las prestaciones, por ley, en este caso por presión sindical, o también por recomendaciones de autoridades como la Secretaría del Trabajo, ¿sí?, o en este caso la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, ¿no?, que es otra autoridad laboral,
o en este caso la Junta Federal de Conciliación y Registro Laboral, que en su caso sustituye a las juntas de conciliación, ¿sí? Tenemos otro criterio de clasificación que es la clasificación por ley, ¿sí? Y pues aquí la ley fundamental es la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Las prestaciones que si nosotros hacemos una revisión de esta ley, pues vamos a encontrar como la jornada de trabajo, el pago de horas extras, un día de descanso a la semana, ¿no? Los 8 días de descanso obligatorio al año, vacaciones, los aguinaldos, ¿no? La indemnización, la misma participación de las utilidades, ¿no? La medicina profiláctica, la prima de antigüedad que no podemos dejar de mencionar, ¿no? La capacitación y el adiestramiento, por solo mencionar algunos, ¿no? Que establece en este caso la Ley Federal del Trabajo, que es la ley en la cual nos estamos basando, ¿no? Pero hay un sinnúmero establecidas en esta ley. Otro criterio de clasificación es aquella que establece la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Que recuerden ustedes que es una obligación, ¿no? En un periodo no máximo de 5 días después de la contratación, que el patrón está obligado a afiliar a sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿de acuerdo? El Seguro Social incluye también un conjunto de prestaciones para el asegurado, ¿no? ¿Sí? Como en este caso, pues esa atención médico-quirúrgica, aparatos de ortopedia, por ejemplo, rehabilitaciones, viáticos de enfermos, la canastilla para el recién nacido, ayuda para la lactancia, ¿no? Etcétera, ¿no? Por solo mencionar algunos, ¿no? ¿De acuerdo? Y finalmente, el último criterio de clasificación es el criterio por su fuente, ¿no? ¿Sí? Donde las prestaciones únicamente están agrupadas en 2 elementos, ¿sí? Aquellas que son convenidas entre las organizaciones y los sindicatos, es decir, aquellas que se establecen en el contrato colectivo, ¿no? Y segundo, las que ofrece, en este caso, como dijeran en latín, de motu propio, las empresas, ¿no? Es decir, las empresas tienen la intención de otorgarlas, ¿no? Como préstamos personales, por ejemplo, ¿no? Una caja de ahorro, seguro de vida, ¿sí? La ayuda por nacimiento de un hijo, más de 15 días de vacaciones pagadas, el pago de becas, por ejemplo, pero esto ya nace propiamente de la empresa, ¿de acuerdo? Y pues, en términos generales, términos simples, concisos, serían los elementos más importantes que entran dentro, ¿no? De esta administración de sueldos y salarios, ¿no? Recuerden que es un tema muy importante para las empresas, ¿no? Sobre todo por la dimensión que tiene, ¿no? En términos económicos, ¿no? Y sobre todo recuerden de que pues toda administración de recursos humanos debe tener una administración efectiva de sueldos y salarios que le permita, ¿no? Realizar los ajustes correspondientes y que el trabajador pues tenga acceso a ese conjunto de prestaciones establecidas por ley, ¿de acuerdo? Entonces con esto estaríamos terminando esta cápsula. Les recuerdo que en la descripción del video van a encontrar ustedes el enlace para la descarga de la bibliografía, por si ustedes quieren ampliar más los contenidos, y el enlace para la evaluación correspondiente a esta sesión, ¿de acuerdo? Y pues sin más ni más, me despido de ustedes y nos vemos en una próxima cápsula. Hasta luego.